Buen día, es el día 13 de diciembre del 2020 y bueno, vamos a empezar esta investigación aquí con mi hermano Elvis Martínez. Y bueno, es un grato mencionar que el propósito o pretensión de esta investigación es prácticamente desenterrar, es hurgar y mostrar estos vestigios del ferrocarril en esta zona de los volcanes. Este ferrocarril fue de suma importancia para esta región en el aspecto económico, industrial y hasta laboral. Entonces el propósito o pretensión de esta investigación es mostrar los vestigios que aún quedan de este antiguo ferrocarril. Y bueno, pues el propósito también es mostrar a las generaciones futuras, a los estudiantes, que sirva como sustento, que sirva como un fundamento a sus tesis, a sus proyectos de investigación, y por qué no tal vez algún investigador pudiera tomar estas evidencias como parte de sus fundamentos. ¿Algo que quieras comentar? Sí, un gusto que nos acompañes en esta ocasión, hermano. Para todos aquellas personas que en próximas fechas vean el video, vean la investigación, nos ubicamos geográficamente a las afueras del municipio de Atlautla, de manera precisa en la carretera que conecta del municipio de Atlautla al municipio de Catzingo. El objetivo final de esta investigación es rescatar la memoria histórica de lo que alguna vez fue el ferrocarril del San Rafael y Atlixco, justamente en su tramo de Atlautla, pasando en su penúltima estación al municipio de Catzingo y hasta llegar al final del tendido de vías de lo que es en el paraje de Estocuapa, Morelos, más hacia el sur de lo que es Apodaca. Y pues acompáñenos, amigos, vamos a visitar diversos parajes en donde aún se encuentran vestigios y ruinas de lo que fue el tendido de vías del ferrocarril del San Rafael y Atlixco. Pues bien, quiero compartir con ustedes la primera evidencia, el primer vestigio. Es un puente aproximadamente de una altura de 15 metros de altura, construido con piedra justamente de cantera. Este es uno de los tantos vestigios que vamos a visitar, y pues nos encontramos justamente a la salida del municipio de Atlautla. Se encuentra en completo abandono, casi invisible a la vista de cualquier persona que pase justamente sobre la carretera. De hecho les costó bajar, ¿no? Sí, costó un poco descender de lo que es la calle o la carretera de terracería. Esta es una barranca justamente. Pues continuamos, amigos. Pues bien, este es el segundo vestigio que podemos encontrar en nuestro recorrido. Justamente es una especie de plataforma, un basamento donde descansaban lo que eran los rieles. Este vestigio es pequeño relativamente. Yo tengo una altura máxima de 2,5 metros, 2,5 metros a 3 metros de altura, y pues igualmente construida con piedra de cantera de la localidad. Hoy nos encontramos en la carretera actual que conduce del municipio de Atlautla a los diversos parajes del municipio del mismo. De su montaña. Bien, estamos en los límites de lo que es territorio de Atlautla, y de este lado oriente, lo que es Catzingo. Estamos aproximadamente, para ubicarnos, estamos a 2,5 kilómetros de la carretera que comunica a Atlautla con Ecatzingo. Estamos en la alta montaña. Y bueno, aquí estamos mostrando estos vestigios aún es un basamento de piedra de cantera, piedra volcánica, donde existía un puente donde era circulado por el ferrocarril. Actualmente obviamente ya no existe, desconocemos el motivo donde haya, digamos, las vigas o las rieles
dónde hayan quedado. Pero bueno, es parte de la documentación que andamos realizando, que quede como registro, como vestigio para la humanidad y para las generaciones futuras, para los investigadores, para los estudiantes y claro, ¿por qué no para nosotros mismos, que refuercen nuestra identidad, no solo como mexicanos, sino como nativos, como originarios de este lugar, originarios de Catzingo, originarios del lugar, de la región de los volcanes, que en un pasado, época de la Revolución Mexicana, 1910, 1905, aquí circulaba el ferrocarril. ¿Algo, hermano, que quieras comentar? Sin más por el momento, hermano. De hecho, la edificación que aún es visible, pues desde la toma que se está haciendo del otro extremo del basamento, se puede decir justamente una altura aproximada de 5 metros. 5 metros de altura por 15 metros de anchura de la construcción de edificación. Pues obviamente todo se encuentra en completo abandono. Hay que recordar que estas edificaciones fueron realizadas desde el año 1900, entre el año 1900 y 1910. Vamos a continuar, este es el tercer vestigio que vamos a mostrar. Nada más para que registres, por favor, a un costado, lado norte, se encuentra aún la carretera actual, la calle actual, la carretera actual, por decirlo de alguna manera, que utilizan los nativos, los vecinos, para el campo, para subir a recolectar sus cosechas o madera de la montaña. Ahí queda todavía lo que es actualmente, y esto fue en el pasado. Muy bien, amigos, pues nos encontramos ya en lo que es el cuarto vestigio. Es verdaderamente impresionante, son una especie de basamentos de una altura aproximada de 15 a 20 metros de altura. Como evento relevante y el cual podemos destacar en este lugar, en un aproximado de 2 kilómetros a 2 kilómetros y medio a partir de aquí hasta lo que es la carretera actual, se llevó a cabo lo que es la emboscada de Huitzilac, en donde el señor Gregorio S. Rivera, oriundo de la delegación de Comaxusco, tuvo a bien llevar a cabo este conflicto, esta emboscada a fuerzas federales, y donde obviamente resultó ganador con fuerzas zapatistas. Podemos apreciar estructuras muy bien conservadas desde el año 1900 y es verdaderamente impresionante porque pareciera ser que el tiempo no ha pasado por ellas. Es un lugar olvidado completamente para la sociedad actual, está muy abandonado, desconocido. Y pues obviamente es un evento de suma relevancia para lo que son nuestras comunidades, que fue la emboscada de fuerzas federales en lo que es la barranca conocida como Huitzilac. Y bueno, nada más que quede este registro, una vez más, para mostrar la importancia que tuvo el ferrocarril en esta zona de los volcanes. Y esto es lo que queda, un lugar totalmente abandonado, totalmente olvidado, desconocido por las generaciones, y parte de esta investigación de campo es precisamente llevar a todos ustedes, llevar estos vestigios, este hecho histórico, desenterrarlo, mostrarlo, que en su momento fue, como ya se mencionó, de suma relevancia, tanto económica, industrial, tecnológica, ¿por qué no?, y hasta laboral, toda vez que le dio, al explotar el recurso maderable de esta zona para las fábricas, para la fábrica específicamente de San Rafael, pues obviamente dio trabajo a muchos campesinos de este lugar, en lo que actualmente se conoce como Apapasco. Muchos lo conocemos como un campamento, otros en lo personal considero que era más que un campamento, pero bueno, ya quedará para otras investigaciones. Y por último, el dato de la emboscada que hace referencia a mi hermano, efectivamente, esta zona fue muy activa, fue una zona muy activa, apoyó precisamente a los zapatistas, al ejército zapatista, y bueno, aquí se llevó a cabo en esta zona la emboscada, con nativos, con originarios de aquí, de esta zona, de Catzingo. Es todo lo que yo puedo comentar. La bóveda que acabamos de documentar, para que se puedan ubicar las personas que vean este video, es
Ese poblado que vemos hacia el sur es la delegación de Tecomachusco. Y obviamente estamos aproximadamente a 2,5 kilómetros de lo que es la carretera que conecta Ecatzingo con Atlautla. Eso es para que nos demos una idea a qué distancia, a qué altura estaban estas vías del ferrocarril. Pues bien, acabamos de pasar lo que es el paraje del Charro, un lugar bastante conocido en la comunidad de Ecatzingo. En él se cuenta que se aparece pues, obviamente una entidad que suele asustar, que suele causarle daño a las personas que se aventuran de manera solo y bueno, a altas horas de la madrugada o de la noche. Ya estamos justamente dentro del perímetro, dentro del territorio del municipio de Ecatzingo, y precisamente aquí justamente salía lo que era el tren, el ferrocarril que venía del paraje de Atlautla o del municipio de Atlautla, pasando por diversos parajes ahí en los bosques, y pues ya llegaba justamente a este lugar. Ya vamos a salir justamente a la carretera actual, en el libramiento, en la desviación que conecta del Cerro Partido a lo que es la colonia, lo que es Xolaltenco justamente. Aquí no queda ningún vestigio cual pueda ser visible, pero de esta manera salía el ferrocarril y se iba en dirección hacia el oriente. Pues bien, nos encontramos justamente ya dentro de lo que es Ecatzingo, en el barrio de Xolaltenco. A nuestras espaldas podemos apreciar lo que era la última estación del ferrocarril. Esta edificación data igual del año 1900, y para pronta referencia, la persona responsable de la introducción del ferrocarril a lo que es Xolaltenco fue Severo Carmona. Él fue el responsable de la implementación del mismo, y pues aún se pueden ver los vestigios justamente aquí. Calle Estación. Justamente nos encontramos en la calle La Estación. Que lleva el nombre todavía de este lugar. Justamente lleva el nombre de esta edificación. Aquí podemos apreciar lo que era una especie de caja de agua donde se abastecía el ferrocarril. La edificación obviamente consta de la gran parte de su construcción de adobe. Adobe, ¿no? Adobe, pues, madera todavía desde aquella época. La importancia de este lugar es que era la última, digamos, estación, digamos, formal. ¿Sí? Se dice, es de dominio público por las personas más longevas de esta comunidad, que personas subían a este lugar a vender sus productos, y venían a vender sus productos como eran quesadillas, tacos y demás, precisamente porque era digamos, la última estación del ferrocarril. De aquí hacia la montaña ya no era, digamos, ya no circulaba como tal el ferrocarril, sino ya era una estructura más pequeña. Entonces el ferrocarril como tal llegaba hasta este lugar. Esta era la última estación, de ahí que le dio auge a estos vecinos, a esta comunidad de Ecatzingo como tal. Sí, pues sí, como lo comenta el maestro en Derecho, este lugar fungió y resultó ser la última parada, la última estación del ferrocarril. Ya a partir de aquí, en su tramo de Ecatzingo al paraje de Apapasco, ya nada más era alguna especie de carretas metálicas o soportes metálicos, en donde se hacía el traslado de lo que era el corte de árboles maderables, el cual era trasladado a la fábrica papelera de San Rafael. Pero como tal, hasta este lugar, aquí a Ecatzingo, sí se tuvo un ferrocarril con locomotora y con vagones para el traslado de personas. Y lo importante, Luis, que fue tan importante este lugar, se conocía como la estación, y actualmente en Ecatzingo se conoce todavía como la estación, así lo ubican la gente. La calle, pues igual, calle de la estación. Esto es el vestigio que queda de lo que fue en la historia una estación del ferrocarril, la última estación del ferrocarril, y actualmente solo se conoce como la estación. Bien,
Pues dice Paul Feyerabend, en su libro Tratado contra el Método, nos dice que la historia es más rica en contenido, más diversa, más profunda de lo que cualquier investigador, cualquier historiador, cualquier epistemólogo pudiera describir. Y esto es un ejemplo de eso, que mis palabras no alcanzarían a describir tanta belleza, tanta grandeza de estas construcciones, Elvis. Efectivamente, hermano doctor, esta edificación da muestra del gran conocimiento, del alto conocimiento que los arquitectos tenían de aquella época sobre lo que es pues ahora sí que las construcciones. Han pasado sismos de gran magnitud, han pasado tormentas, ríos, y la edificación permanece casi intacta. Es impresionante cómo edificaciones desde aquella época, desde el año 1900, permanezcan casi intactas hasta nuestros días. Si me lo permites, Elvis, quiero resaltar que estas construcciones fueron totalmente olvidadas, son desconocidas. Actualmente cierta autoridad están haciendo esfuerzos porque sean reconocidos como un patrimonio de la humanidad, patrimonio del municipio, pero sí quiero hacer patente que estuvieron abandonadas por administraciones, pues los gobiernos anteriores estuvieron totalmente abandonadas. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, verdaderamente una maravilla que sí es digna de reconocer. De hecho, si alcanzan a notar, o ahorita lo verán, tiene un acabado, no nada más es piedra, digamos, cualquier piedra, sino que fue una piedra tallada y todavía tiene cierto lujo. Y entonces sí es una construcción magnífica. Hay que recordar a todas aquellas personas que en fechas próximas logren ver el video. Nos ubicamos en este momento en el paraje de Las Mesas. Mira, por acá tenemos un visitante, un amigo peludo. Nos encontramos en el paraje de Las Mesas y pues verdaderamente son construcciones fieles testigos de la implementación del ferrocarril del San Rafael y Atlixco, que dan pie y dan una muestra del alto conocimiento que tenían estas personas oriundas de estos lugares, quienes se tomaron esa molestia, este problema para sortear estas depresiones de terreno. Verdaderamente impresionante. Muy bien, pues continuamos con la expedición. Permanecemos todavía dentro de los parajes que se conocen como Las Mesas. Esta es la segunda bóveda dentro del territorio de Catzingo y es un poco más pequeña que la anterior. Y pues acompáñenos, vamos a revisar el interior de la bóveda. No vamos a restar importancia a la edificación, a pesar de que no es tan impresionante como las otras edificaciones que hemos ya pasado en momentos antes. Aún así luce demasiado esta construcción, que al igual que las anteriores dan muestra de cómo las personas constructoras de aquella época realizaban estas mismas. Hermano, ¿algo que desees compartir? No, nada más que, digamos, hacer hincapié. Nos encontramos aún en Ecatzingo, en la segunda bóveda, y bueno, es impresionante la forma que realizaron estas construcciones. Y recalcar que por décadas estuvieron abandonadas, totalmente olvidadas e incluso desconocidas. Para las generaciones nuevas, Elvis, para los jóvenes, pues no conocen esto, de ahí la importancia de esta investigación, el registrar primeramente y en un segundo momento llevarlas al público en general, a los aficionados, a la persona que tal vez no tenga ese espacio para venir a este lugar y nosotros lo llevemos a su origen, ¿no? Y algo también que sirva de sustento, de sostén, de referencia. ¿Para qué? Para investigadores, para jóvenes, para estudiantes
incluso, ¿por qué no para algún científico, algún epistemólogo, sí, ¿no? Aquí está, estas son las construcciones de lo que fue las vías del ferrocarril. Perfecto, amigos, pues continuamos con el trayecto de lo que es el recorrido de reconocimiento de los vestigios de lo que fue el tendido de vías del ferrocarril del San Rafael y Atlixco. Nos encontramos ya en el paraje de lo que es el Fraile. Se conoce justamente así como el Fraile, oriundos de la localidad, así es como le conocen. Esta es la tercera bóveda, es yo creo que la segunda más imponente, si no es que la primera, por sus dimensiones. Yo creo que tiene una longitud aproximada de 25 metros. Exacto. 25 metros por 15 metros de altura. 15-20 metros. Describe, por favor. Efectivamente, el hermano Héctor nos hace la observación de que quede debidamente documentado. En los cimientos de esta edificación se aprecia un tendido de piedra volcánica. Con cemento. Fungía, quiero pensar que como basamento y como apoyo para la misma bóveda. Para que el agua no escarbara. Recordemos que estos son parajes donde, bueno, la afluencia pluvial corre en demasía. Entonces cuando los ríos llegan, arrastran troncos, piedras, mucho desecho que baja de la alta montaña. Entonces quiero pensar que toda esta construcción, este tendido de lo que es piedra volcánica, roca, fungía para evitar ese tipo de que el agua escarbara. Que el agua escarbara, porque recordemos que en esas épocas, en la temporada de lluvia, es en abundancia. Entonces, para que no creciera el río tal vez y para que dañara la estructura, estaba este piso de piedra con cemento, que no lo habíamos observado en las otras bóvedas, salvo la observación de ustedes, no lo habíamos observado en las otras bóvedas. Y sí, me gustaría que, incluso, apóyanos por favor, me gustaría que documentaras, no traemos alguna métrica, sin embargo, pasos. Pasos, Luis. Para que los amigos que nos están observando, 31 metros, 31 pasos aproximadamente, 31 pasos de un servidor. Ya ustedes serán una idea de la distancia que tiene esta bóveda. También lo que observé, Elvis, es que es la más grande. Es correcto. No la más alta. La más alta era la de la barranca de Ilojua. De Huitzilac. De Huitzilac, perdón. La de la barranca de Huitzilac era la más alta, pero esta es la más larga, la que tiene mayor longitud. No sé si sea mi apreciación. No, de hecho tu observación es correcta, hermano. De todas las edificaciones que hemos observado, que hemos visitado en esta mañana, esta justamente yo creo que es la segunda más impresionante. Su longitud nos da mucho que pensar, porque a pesar de que fue creada para evacuar todo lo que era la afluencia pluvial, aún así es una construcción demasiado larga y hasta cierto punto alta. Entonces, en efecto es una de las construcciones más impresionantes de las cuales hemos visitado al momento. Y continuamos con la investigación. Ya estamos como un 75-80% de avance en esta investigación. Aquí nos vamos a trasladar a lo que es... Elvis, comenta por favor que el piso de piedra con cemento está a lo ancho y largo de todo lo que es la construcción. En efecto, la construcción de lo que es las piedras, las rocas, que abarcan justamente desde 4 o 5 metros antes y después de lo que es la bóveda, la construcción, para lo que era la protección de la misma. Pues continuamos, amigos, vamos a seguir en el trayecto. Muy bien, vamos en el vehículo.
Ya nos encontramos en el paraje de Huepalcalco. Ya estamos muy próximos a terminar el recorrido en esta investigación. En la zona montañosa de Catzingo todavía. Es correcto, todavía nos encontramos dentro del territorio de Catzingo. En esta zona se caracteriza por la crianza de ganado, de cabeza de bovinos. Y para son ganaderos, ¿no? Ajá, terrenos de agricultura. Aquí, metros adelante, vamos a poder apreciar una pequeña caja de agua que se abastece mediante un sistema de tendido de mangueras. El agua proviene de lo que es el paraje de Acucuyuca, que se encuentra ubicado al norte. Y esta agua viene del deshielo del volcán. Es correcto, esa afirmación es real. El agua es de los deshielos que se presentan en el volcán. Y a través de los manantiales pues ya llega hasta estos bosques, hasta estos parajes. Y ahí abastecen, o más bien es un lugar para los campesinos, para su ganado, ¿no? Que ahí es donde abastecen de agua sus... Ajá, para sus bestias de carga o sus cabezas de ganado, ellos aquí abastecen. Por último, Elvis, quiero comentar que ya estamos a escaso kilómetro de concluir Catzingo y empieza lo que es el territorio de Morelos. Empieza el estado de Morelos, ya pertenece a lo que es Huecahuaxco, si no me equivoco, que pertenece al municipio de Ocuituco. Pero estos son los últimos, digamos, metros de lo que es el Estado de México. Y hasta por acá pues llegaba el ferrocarril, de ahí la importancia de nuestra investigación, para llevar a todos ustedes pues, hechos totalmente desconocidos, como se dijo en un inicio, ¿no? Que ya olvidados, incluso muy poco abundados por historiadores, ¿no? De ahí la importancia de esta investigación y de llevar a todos ustedes estos datos, este registro, esta documentación, para que se den una idea o tengan una idea más clara, más amplia de lo que fue ese hecho histórico. Perfecto, amigos, pues ya estamos por concluir con este recorrido de reconocimiento en la investigación. En esta ocasión les vamos a mostrar esta especie de desagüe. A pesar de que en la actualidad el terreno o el camino corre justamente a unos 5 metros adelante de mí, en aquella época estas construcciones, estas edificaciones fungían como soporte y como basamento por el cual pasaba en la parte superior el tendido de vías y lo que soportaba al ferrocarril. Quiero recordarles que el ferrocarril que circuló hasta este paraje es una locomotora número 5. Ándale, Es un ferrocarril relativamente pequeño en comparación con los ferrocarriles que cualquiera pudiera ver en algún otro video. Era relativamente pequeño. Sí, que no era lo que todos creemos. No se cuenta realmente con unas imágenes ni videos de aquella época, pero el ferrocarril relativamente era pequeño. Ahora bien, tenemos que recordar que para aquella época el solo hecho de hacer este tipo de construcciones suponía un alto costo, tanto esfuerzo físico por las personas oriundas y constructoras de estas edificaciones, como económico. Y los terrenos suelen ser escarpados, suelen ser de difícil acceso, mas sin embargo estas personas buscaron la solución y dieron solución a estas depresiones de terreno. En este caso pues ya, no sé si desde allá de la toma que nos están haciendo se puede apreciar, pero bueno, esta es una barranca, es una oquedad, yo creo que como de unos 10 metros de altura. Entonces, pues vamos a continuar, ya estamos por terminar el recorrido. Me gustaría nada más hacer patente, Elvis. Desde dominio público se dice que el ferrocarril llegaba hasta Papasco, ¿no? Y entonces todos nos quedamos con esa idea, nos hacemos una concepción, una construcción y pensamos que efectivamente el ferrocarril llegaba hasta Papasco, pero ya con estos vestigios y con toda la documentación que hemos tenido y la investigación que hemos hecho, que has realizado también tú, que bueno, en este momento te lo reconozco, nos damos cuenta de que no era como tal un ferrocarril, sino que el ferrocarril llegaba hasta la estación de Catzingo, ¿no? Hasta el paraje, o ahora se conoce como barrio, o como la colonia, o la estación. Es correcto. A partir de allá hacia acá, que son aproximadamente, ¿qué será? Unos 4 o 5 kilómetros. Unos 5 kilómetros aproximadamente,
ya no era un ferrocarril como tal, sino que ya nada más era una estructura más pequeña, ¿es correcto? Es correcta tu afirmación, ya únicamente se contaba con una especie de plataforma de soportes metálicos, pero hasta este lugar ya no se tuvo como tal un ferrocarril con locomotora ni con vagones para el traslado de personas. Digo, se me hace importante y se me hace interesante a la vez esa concepción. ¿Por qué? Porque si ahora el joven, el estudiante, el investigador dice o escucha de que el ferrocarril llegaba hasta Papasco, como lo conocemos actualmente, ahora se hará una concepción, una construcción diferente, de que no era como tal un ferrocarril que llegara hasta acá, sino que solamente eran unas pequeñas estructuras. ¿Qué dices que ferrocarril número qué? El número 5 era número 5. Un ferrocarril pequeño a comparación de los conocidos en otros lugares. Y me imagino que solamente era para transportar madera. Sí, porque se hacía el corte de árboles maderables y era lo que se trasladaba a lo que era la fábrica papelera de San Rafael. Ok. Muy bien, continuamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Ya son aproximadamente las 11:30 del día. La investigación empezó muy temprano. De manera precisa nos ubicamos en el paraje de Estocuapa, Morelos. Ya estamos casi a un 90 y tantos % de concluir la investigación. Y pues quiero compartir con ustedes esta edificación que me encontré de manera fortuita y con apoyo de la herramienta tecnológica Google Maps en una de mis tantas recorridos de reconocimiento. Tuve a bien dar con estas edificaciones. Indudablemente cualquier persona que no conozca o que piense que es una mentira lo que yo estoy argumentando, pues les comento que no. Claramente se ve justamente donde iban los rieles, las vías metálicas. Igual, al igual que las edificaciones que hemos visto a lo largo del trayecto, igualmente la arquitectura es la misma, no cambia nada. Se ven indicios, se ven muestras. Si gustas, por favor, tomar aquí el tallado de las piedras. Esta parte es métrica. En efecto, o sea, las personas oriundas y constructoras de todas estas edificaciones ocuparon el mismo conocimiento, no hay duda alguna de esto. Estas zonas ya están muy alejadas de los pueblos. Nos encontramos aproximadamente a 6-7 kilómetros del municipio de Catzingo. Y para ser precisos, nos encontramos en lo que es un paraje que pertenece a Huecahuasco, y el cual a su vez pertenece al municipio de Ocuituco, Morelos. Ya nada más como alusión y como referencia del significado de Ocuituco, viene de un gentilicio náhuatl que significa lugar donde hay gorgojos. El gorgojo es un animal muy pequeño que se da en los lugares secos donde se almacena los granos. Pues vamos a continuar con el recorrido, por favor acompáñenos. Ya estamos por terminar la investigación. Bueno, la investigación ya la hiciste. Solo estamos mostrando y documentando o formalizando esta investigación, ¿no? Bien, vamos a dirigirnos en este preciso momento aproximadamente a 300 metros a lo que es el suroriente todavía, donde se va a finalizar la investigación. Aproximadamente a 300 metros de la estructura que mencionó Elvis, de Estocuapa, encontramos esta otra ruina. Ya prácticamente estamos en el paraje denominado Papasco, prácticamente en el lugar. Y aquí está esta otra estructura, ya por demás describirla, mismas características. Desconocemos el fin, el fin creemos que fue un puente, pero pues ya queda para la historia, ¿no? En efecto, quiero comentarles y quiero resaltar el hecho de que viniendo de la edificación del puente que les mostramos instantes hacia atrás aquí en Estocuapa, es necesario mencionar que aquí era una desviación de un pequeño ramal, porque el tendido de vías que se pretendía era enlazar lo que era el ferrocarril de San Rafael con las fábricas que estaban en Atlixco, Puebla. Entonces el ferrocarril y el tendido de vías era más o menos en esta dirección hacia el oriente,
Pero aquí de este lado, justamente donde nos ubicamos en este momento, había una pequeña desviación que posiblemente ahorita visitemos y nos conllevaba a lo que es el paraje de Apapasco, donde se ubican las ruinas de la iglesia y donde se encuentran algunos manantiales. Pues ya vamos a terminar el recorrido, vamos a mostrar lo que fue el tendido de vías final. Nada más para nuestros amigos, hacer hincapié. Hacia el sur oriente seguía la construcción. Es la que pretendían que entroncara con la vía de Atlisco, Puebla, pero ya no se concretó. Ya no se concretó, hay que recordar Temporalidad, por favor, si nos das. Sí, en efecto, la temporalidad que se está manejando en los acontecimientos históricos es del año 1900 hasta 1906, que fue cuando se dieron los primeros pasos para enlazar las dos rutas. Y ya no se enlazó, quiero pensar, por allá de la revolución, ¿no? Sí, a pesar de del conflicto que ya se avecinaba, hay que recordar también que estas zonas son muy agrestres y estamos en la alta montaña. Muy accidentada, ¿no? Muy accidentadas, estamos en la alta montaña, entonces las fábricas y las empresas, lo que era la empresa de negociaciones agrícola y anexas de Íñigo Noriega, un terrateniente español, y de lo que fue Tomás Braniff y José Sánchez Ramos de la fábrica papelera de San Rafael, se vieron en la necesidad de solicitar un préstamo de más de 2 millones de pesos a empresas constructoras inglesas, entre las que podemos resaltar la empresa constructora RC Bateman. Entonces, este recurso económico se pretendía implementar para continuar y concluir con el tendido de vías. Desafortunadamente, por el alto costo que implicaba la misma y por la llegada de la revolución, se vieron truncados estos planes, estos proyectos, que fue uno de los magnos proyectos de aquella época. Se ha mencionado o se ha distorsionado o se ha contado de otra manera. Este lugar, si nos damos cuenta, hasta aquí llegaba las construcciones, de tendido de vía, llegaba a cierto tren, cierta construcción. ¿Cuál era el objetivo, Luis? De que llegara hasta aquí, hasta Apapasco. ¿Por qué la importancia de este lugar? La importancia primordial que se pretendió en aquella época era que estas empresas de gran crecimiento y de gran impacto económico para toda esta zona de los volcanes era explotar los recursos naturales con los que se cuenta. ¿No? La explotaron, exactamente, ¿no? La explotaron en específico y de manera certera lo que era el corte de árboles maderables, los cuales eran trasladados y transportados en esta especie de carretas de soportes metálicos y eran llevados a la fábrica papelera de San Rafael. Sí, perdón que te interrumpa, sí es racional tu argumento, porque recordemos que en aquella época, antes de la revolución, todo se dividía en haciendas, latifundios, y obviamente la empresa de San Rafael también acaparó toda esta región para explotarla, ¿no? Obviamente en beneficio, en muy poco beneficio era para el campesino, tal vez le daban trabajo, tal vez tenía cierto recurso, como decíamos, la estación donde subían los campesinos a vender cierto producto, pero en sí la explotación como tal y el recurso como tal, me imagino que era para aquellas empresas maderables, de papeleras, sí, ¿es correcto? Es correcto. Los grandes beneficios siempre han supuesto que aquella institución que aporta el capital para la implementación de las nuevas tecnologías y de la explotación de los recursos naturales, siempre resulta de gran manera y de gran beneficio, pero para los dueños, para los empresarios y para los dueños de estas transnacionales, a final de cuentas, tanto en aquella época como en nuestra actualidad, sigue siendo lo mismo. Muy pocas veces se le da el debido reconocimiento y se le da el debido apoyo económico o sustento para la población. Siempre es para los dueños y para las empresas. Para finalizar, Luis, perdón que le interrumpa, para finalizar quiero hacer patente que nos encontramos aproximadamente a 1,5 kilómetros de lo que es el límite del Estado de México, de Catzingo, zona suroriente, para que se ubiquen los amigos, suroriente del Estado de México, y este es Estado de Morelos, ¿es correcto? Es correcta tu afirmación, ya nos encontramos dentro del territorio de Morelos, justamente es Estocuapa, Morelos, como aproximadamente a 600 metros, 700 metros del paraje de Apapasco. Acompáñenos, amigos, ya vamos a concluir con este recorrido y vamos a mostrar lo que fue el final del tendido de vías. Amigos, pues ya en este preciso momento estamos
concluyendo con este recorrido, con esta investigación, quiero resaltar, en este preciso momento, en este preciso lugar, fue el lugar del tendido final de vías de lo que fue el ferrocarril de San Rafael Atlixco. Si fuera posible que realizaran alguna toma hacia allá al fondo, aún se aprecia, observa, lo que es un camino antiguo, una vía por donde justamente se implementó este tendido de vías. Obviamente después de más de 110 años, pues ya queda muy poco de lo que fue en aquella época. Observe cómo... Acá, por favor, si gustas acercarte, ya no es posible continuar. Ya ahí metros adelante se encuentra un río y pues ya varios cientos de metros más adelante ya es la altísima montaña. Ya hay el terreno es muy de difícil acceso. Con estas imágenes cerramos este recorrido y ahorita de manera breve vamos a visitar lo que fue justamente el campamento de Apapasco, que era donde llegaba una vertiente, llegaba un pequeñísimo ramal de este ferrocarril. Y pues estos eran los montes, estos eran los bosques donde se explotaba los árboles maderables y los recursos con los que se contaba. Elvis, hay una precisión que, digamos, hacia el oriente está la montaña, ¿no? La montaña, la alta montaña. Y de esos lugares, de esas montañas, de esos montes, traían el producto hacia Papasco, que es donde de alguna manera se embarcaba o se hacía el cargamento. Se cargaba ya para las empresas de San Rafael, ¿es correcto? Sí, tu información es muy acertada. El corte se hacía en diversos montes, en diversos parajes de estas montañas, y ya todo lo que era la mano de obra, el campesinado de aquella época, realizaban ya el traslado o lo abordaban al transporte metálico, hacían una pequeñísima parada en el paraje de Apapasco. No sé si se abastecían de más trabajadores o se hacía cargamento un poco más grande de aquel lado y ya era transportado hacia la fábrica papelera de Santa Fe. Ya haciendo esas deducciones o esas inducciones, entonces en la montaña se recolectaba la leña, la bajaban en pequeñas construcciones a Rapasco y de aquí ya la embarcaban en lugares, digamos, se cargaba en construcciones más grandes, de mayor dimensión, para trasladarlas a la fábrica. Sí, sería de esa manera, ¿no? Así fue como los acontecimientos históricos se presentaron. De ahí la importancia de este lugar de Apapaxco, ¿no? Sí, porque la historia se ha contado de manera equivocada, incluso por parte de nuestros abuelos o por parte de nuestros mismos padres, se ha contado de manera equivocada, en donde se dice, se cuenta o se relata que había un ferrocarril que llegaba hasta Papasco, pero pues ya atendiendo los vestigios que aún se cuenta y los artículos históricos en los cuales soportamos nuestras investigaciones, nos damos cuenta que la historia no es como tal como nos la contaban. Tiene un poco de veracidad, pero no en un 100%. Y sin embargo, nosotros que estamos haciendo la investigación en campo, podemos llegar a conclusiones más acertadas y más veraces respecto a esa historia, hecho, ¿no? A ese hecho histórico que desafortunadamente al pasar de las nuevas generaciones, nuestra misma sociedad nos ha hecho a un lado a esta historia y las nuevas generaciones lo van olvidando. Es por eso que esta investigación, la esencia primordial de la misma, pretende rescatar la memoria histórica de estos eventos y estos acontecimientos que ni siquiera los cronistas locales, ni siquiera investigadores de renombre se han realizado, ¿no?, en estos lugares. Regularmente las historias, los libros, los artículos informativos, los videos suelen argumentar de lo que es Amecameca, Chalco, Tlalmanalco, Iztapalapa, La Santísima, Zabaleta, Cuautla, pero nunca, no hay un solo investigador que relate los hechos y los acontecimientos históricos de manera veraz de todo lo que fueron Atlautla, el municipio de Atlautla, Ecatzingo y el paraje de Apapasco. No hay un solo investigador. Y sin embargo fue de suma importancia, perdón que te interrumpa, sin embargo fue de suma importancia, tan es así que la fábrica de San Rafael extraía sus materias primas de esta región.
¿Es correcto? Ahora, para finalizar, un dato que me venías comentando, y bueno, también ya lo habíamos abundado, es que como tal ya no existe un solo metro de riel, ¿sí? Digo, es importante ese dato porque que los amigos lo conozcan, porque nosotros creemos y ya mostramos los puentes y demás, pero se tiene la idea de que abajo de estas hierbas, de esta tierra, pudiera existir el tendido de riel, Elvis. Existe la posibilidad justamente que en grandes partes de los terrenos que hemos visitado en esta investigación aún se cuente con vestigios de lo que eran rieles, lo que era la vía. Es muy difícil pensar que, pues, que obviamente haya sido recogida o que haya sido hurtada o que haya sido desaparecida simplemente. El hecho que nos aqueja en esta actualidad es que al pasar de más de 110 años, obviamente la naturaleza ha cobrado el costo y ha ocultado estos vestigios por derrumbes, por crecimiento de maleza, por destrucción de la misma zona boscosa. Pero indudablemente, quiero hacer esa afirmación, indudablemente en muchos de los parajes que hemos visitado, si existiera el recurso económico y existiera la verdadera intención de buscar, de escarbar, creo que se encontrarían vestigios. Pero lo que nosotros hemos investigado, perdón, que le interrumpa ahí, hasta ahorita no ha habido esa intención por parte de nuestras autoridades. Ahora, lo que nosotros hemos investigado es que no existe Elvis. Es así. Digo, para nuestros amigos, ¿no? Que está los vestigios, pero como tal, la riel, como tal, la estructura metálica ya no existe. Ya no existe. Pues bien, amigos, de esta manera cerramos esta investigación, este recorrido que nos tomó más de 4 horas con apoyo de vehículos. Mediodía. Casi mediodía. Estamos cerrando la investigación justamente en las ruinas que están a nuestras espaldas de lo que fue una iglesia construida hasta el paraje de Apapasco, el cual se ubica geográficamente entre los límites del estado de Morelos y el estado de México. Sí, este paraje pertenece al municipio, al poblado de Huecahuaxco, Morelos, que a su vez pertenece al municipio de Ocuituco. Ocuituco, para que nos ubiquemos, a escasos 200 metros de lo que es el estado de México. Ahora, la importancia de este lugar. Bueno, toda nuestra investigación estriba o finaliza aquí. Este era el lugar, digamos, el último lugar, el último fin del ferrocarril. Aquí llegaba, aquí a unos metros, estaba, digamos, el campamento, que se le conoce como campamento, y es el último lugar donde llegaba este ferrocarril. Ahora, aquí está lo que es parte de la iglesia. Muchos dicen que era un campamento. Un servidor, en lo personal, difiere un poco. Mi inducción es porque la dimensión de la iglesia no es para un campamento. Sin embargo, bueno, ya lo dejo para los investigadores. Incluso nosotros vamos a hacer investigaciones posteriores. Pero bueno, esta es la importancia de este lugar, la importancia de este campamento, de este lugar. Era de que de la montaña bajaba la madera a los campesinos, acá la embarcaban hacia Ecatzingo, o más bien hacia la empresa papelera de San Rafael. Elvis, ¿tu comentario? Sí, de hecho, en este punto fue donde yo inicié la primera investigación. Por cierto, les estará apareciendo el enlace abajo del video. En ella podrán visitar lo que es primeramente una reseña histórica de estos acontecimientos que ocurrieron justamente durante la época y antes de la revolución. El punto de esta investigación reside en que queremos descubrir, queremos conocer estos hechos que no se han contado hasta nuestros días por ninguna persona, y los pocos hechos o relatos que se cuentan están equivocados y son erróneos. Justamente en este lugar era el lugar final del recorrido del ferrocarril del San Rafael y Atlixco, que corría justamente, como lo mencioné en la primera reseña, desde lo que es San Lázaro, La Santísima, Iztapalapa, pasando por
Iztapalapa por Chalco, llegando a San Rafael, a la empresa papelera de Tlalmanalco, después pasando por Zabaleta, Amecameca, una pequeña parte de Ozumba, Atlautla en su penúltima estación, pasando justamente que por cierto ya al municipio de Ecatzingo. por cierto mostramos parte de ese recorrido, ¿no? Ajá, efectivamente parte de ese recorrido es el que, los puentes, ¿no? El que mostramos en toda esta investigación, y concluimos aquí donde se inició la reseña primeramente. Igual en esa reseña pueden revisar algunas edificaciones que igual me di a la tarea de investigar, encontré de manera fortuita en lo más profundo del bosque. Es para nosotros un gusto poder llevar a ustedes, ya que no hay persona, ya que no hay investigador de esta región que les muestre y que les lleve a ustedes estas imágenes y estos videos. Queremos recordar que es una investigación por su servidor Elvis Martínez y el maestro en Derecho e investigador Héctor Martínez Pérez. Es con todo el cariño para nuestras familias, con todo el deseo de dar a conocer los pocos vestigios que aún permanecen en nuestras comunidades cercanas. Y pues un gusto, gracias por habernos acompañado en esta investigación. No, es un privilegio y al contrario, gracias por haberme invitado. Y para finalizar, mostrar, ya lo decíamos en algún momento, ¿no? Lo que escribió Paul Feyerabend en su libro Tratado contra el Método, dice que la historia siempre es más rica en contenido. Aquí está un ejemplo, ¿no? Se puede hablar de Papasco, de que había una ermita, una iglesia, hoy lo estamos mostrando, ¿no? De que el ferrocarril llegaba hasta Papasco, ¿no? De que pasaba por Ecatzingo y nosotros creíamos que era un ferrocarril como tal. La investigación nos ha llevado a otra inducción, a otra deducción, ¿no? También se creía que este era un pueblo, también ya la investigación nos ha llevado a otra deducción u otra inducción. Sí, es correcto. Entonces, eso es lo que pretendemos con esta investigación. Es una investigación empírica, una investigación de campo, sin más, pues tal vez aficionados. Un servidor, pues ya toda mi vida investigando parte de la historia de Ecatzingo. Y bueno, es la primera ocasión que me permite, gracias al apoyo, a la invitación que me hicieron, y bueno, pues mostrar parte de lo que es nuestro acervo histórico, y ojalá, en verdad, nuestras autoridades, Elvis, tanto de Morelos como del Estado de México, pues en verdad, no tan solo luchar porque le den el nombre de Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que de verdad se proteja, ¿no? Se proteja y se restaure. Para, decías tú hace unos momentos, pues desenterrar estos hechos históricos, ¿no? Que refuerzan nuestra identidad no solo como mexicanos, más como habitantes de Ecatzingo. Sí, es que es muy lamentable que nuestras autoridades obviamente le presten importancia a situaciones que pues nada de relevante tienen. Sin embargo, ellos así lo consideran, y por el contrario, situaciones históricas o acontecimientos históricos que verdaderamente valen la pena preservar y dar a conocer, eso lo dejan a un lado. Igualmente, hacerle la invitación a los cronistas locales y a nuestras autoridades que se tomen en serio su trabajo. Las investigaciones no van a hacerse atrás de un escritorio. Las investigaciones tienen que hacerse en campo, tienen que hacerse en el lugar donde se llevaron a cabo los acontecimientos históricos, y pues obviamente esta investigación es para que ustedes se apoyen, para que estas personas investigadores, estas personas alumnado, comunidad estudiantil, se apoyen, y en próximas o en futuros años sirva de apoyo esta relatoría, estas reseñas, estas imágenes y estos videos que estamos dando a conocer. Obviamente es un orgullo para nosotros ser los primeros. Somos oriundos del municipio de Ecatzingo, Estado de México, y es un orgullo poder presentar a ustedes estas evidencias y estas imágenes que yo creo que nadie, y van a pasar bastantes años y no va a haber otra persona que se tome la libertad y el tiempo para mostrar a ustedes estas evidencias y estos vestigios que pues obviamente son un orgullo para nuestra comunidad. Y pues de esta manera cerramos, hermano. Enhorabuena con esta investigación. Gracias al editor, a nuestro, sí, gracias a la persona que está grabando. Y pues de esta manera cerramos. Enhorabuena, amigos. Igualmente abajo del video les estarán apareciendo, ya son 24 enlaces de 24 georreferencias que son en diversos parajes del municipio de Ecatzingo y de Atlautla. Ustedes pueden visitarla de manera virtual. Pueden ustedes aportar, pueden subir videos, fotografías, y enhorabuena.